nación en ejercicio, a mucho orgullo con la educación, y me gustaría que ustedes se partieran presentando porque es lo que le corresponde a ustedes. Así que partimos con Paulina. Bueno, hola a todas y todos, buenas noches. Mi nombre es Paulina Muñoz Ureta, soy candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 12, que corresponde a las comunas de La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana. Tengo 37 años, soy licenciada en Historia, presidenta de la corporación Construye Tejido Social y mamá de un niño de 6 años. Ese es como el resumen principal. Muchas gracias, Paulina. Continuamos con Verónica. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Verónica Guzmán, yo soy geógrafa, tengo 29 años y soy candidata a constituyente en la lista del pueblo por el distrito. Disculpa que justo se intervino vos por el distrito 10. Por el distrito 10. Y Fernanda. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Yo soy Fernanda San Martín, soy arquitecto de profesión. Voy como candidata constituyente por el Distrito 9, son las comunas de... Hoy parece que se cayó Fernanda. ¿Se cayó? Sí. Sí, ya vamos a esperar que se vuelva a conectar de nuevo, pero bueno, mientras esperamos a la compañera, es importante mencionar que el 29 de marzo de 1985, los hermanos Vergara fueron asesinados por carabineros, y en el mismo día también transcurrió el asesinato de Paulina Aguirre. Y también fueron llevados... Ahí sí volvió la compañera. Perdón. No, tranquila, estamos mientras como rellenando con la fecha de la conmemoración al Día del Joven Combatiente, perdón, y justamente a esta hora, en la comuna de Maipú, es atacada la sede de Valentina Miranda Arce, en donde uno de sus compañeros fue atacado con balines de fierro, perdón, de material pesado por parte de carabineros. Y es increíble cómo a 37 años de la muerte de los hermanos Vergara, el panorama que estamos viviendo hoy es el mismo. Es súper lamentable para el Chile que queremos construir. Así que ahora sí, compañera, puede volver a presentarse para que todos podamos... Por los distritos, ahí que parece que me quedé. Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Renca, Recoleta, Quintana Normal, Lo Prado y Independencia. Así que, bueno, pertenezco a algunas agrupaciones pertenezco a la Red Comunal de Personas con Discapacidad a nivel nacional, al Pacto por la Discapacidad, pertenezco a algunas comisiones, entre ellas el Comité Temático de Discapacidad del Ministerio del Trabajo, pertenecí hasta diciembre, durante 5 años, al Comité de Discapacidad de la SOFOFA, y soy parte del Comité de Accesibilidad del Colegio de Arquitectos. He tratado de estar en los espacios donde se toman las decisiones, donde se puede incidir, para que cosas como la materia que a mí me mueve de alguna forma y me movió a estar en esta convención constitucional puedan ser garantizados como derechos sociales en la nueva constitución. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, compañeras, para comenzar, creo que es súper importante mencionar que son mujeres candidatas, yo también soy mujer candidata, y principalmente buscamos garantizar los derechos de las mujeres dentro de la Constitución. Y creo que es súper importante mencionar los derechos, de reproducción y sexualidad de las mujeres. Sabemos que se menciona, en el Estado de Chile se habla mucho de derechos reproductivos, pero finalmente la Constitución no lo garantiza. ¿Cómo podemos encaminarnos una vez ustedes sean electas a finalmente posicionar en la redacción de la Constitución la constitucionalidad de los derechos reproductivos para mujeres y adolescentes? Cedo la palabra a quien quiera comenzar. ¿Puedo partir yo? Sí. Bueno, y nos vamos complementando entre todas. Yo creo que importante que tengamos una discusión entre mujeres y que nos apoyemos también como candidatas en llevar quizás ejes comunes. Y yo creo que lo principal son muchas cosas y lo principal es asegurar la igualdad sustantiva, que no sea una igualdad ante la ley tal cual, porque hasta ahora esa igualdad no ha asegurado ni ha reparado
las históricas desigualdades que sufrió nuestro género. Entonces lo principal es que sí o sí la Constitución asegure y diga, digamos, y que mencione la igualdad sustantiva, que no solamente el Estado tiene que asegurar la igualdad ante la ley de nuestro género, sino que también reparar y que esté mandatado a reparar esas profundas desigualdades, que nos asegure vivir en un ambiente libre de violencia, que exista un Estado paritario en los tres poderes del Estado y en todos los organismos, un Estado sí o sí profundamente paritario, y tal como lo tienen otras constituciones asegurados también en la Carta Magna, es el derecho a la vida y a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Eso es fundamental. Si la Constitución no lo avala, es muy difícil que las leyes que provengan después puedan avalarlo. Han ocurrido muchos casos, Irlanda uno de esos casos, en que sí o sí está asegurado, digamos, en la ley, existen algunos espacios legales donde la mujer puede inducir un aborto y se puede permitir legalmente, pero siempre se vuelve a la Constitución, donde la Constitución no permite, porque no están asegurados los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Hay muchos temas que podemos conversar también, pero yo creo que ese es como un punto de partida básico que debiera incluir nuestra Carta Magna para comenzar a asegurar los derechos de la mujer. Muchas gracias, Verónica. ¿Puedo Fernanda, seguir? ¿quieres Sí, yo, continuar? yo en realidad quería complementar un poco lo que dijo Verónica. Yo tengo anotado varias cosas. Yo creo que dentro del día del tema constitucional, claro, hay varios artículos que la Constitución indica, por ejemplo, el artículo 1, el artículo 9, también está el artículo 19 de la Constitución, que son como bien generales, que tiene que ver con que, por ejemplo, todas las personas nacen libres iguales, el ejercicio de la soberanía dentro de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana, que son cosas de derechos humanos, el tema de establecer derechos fundamentales, entre eso el derecho a la vida, ya la integridad física, la integridad psíquica, pero no, en temas constitucionales no está abordado de manera explícita cómo poder garantizar los derechos de la mujer. Por lo tanto, yo creo que hoy día, dentro de esta nueva Carta Fundamental, tenemos que enfocar los derechos humanos, pero desde el enfoque de género para la mujer y las disidencias sexuales. Y ahí hay varios puntos, algunos los tocó Verónica, de los cuales deberíamos incorporar en esta nueva constitución o dejarlo de alguna manera establecida de manera explícita, para que después, lo mismo que dijo la Vero, nuestros legisladores de alguna forma tengan una estructura mucho más ordenada, punteada, más acotada y estructurada de cosas que hoy día no se nos pueden escapar. Lo dijo la Vero, tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, de estar libre de toda forma de discriminación, el derecho a la libertad, el derecho a optar por contraer un matrimonio o no, y de qué forma quiero yo planificar una familia. El derecho a la información de la educación, el derecho a la atención y la protección de la salud, que va también ligado directamente con el tema de lo que se discutió y el tema de la ley del aborto en las tres causales, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de reunión y la participación política, porque al final en esas instancias son las que nosotros tenemos que meter el tema del enfoque de género, de que somos nosotros las que de alguna forma tenemos y tomamos decisión por nuestro cuerpo, y si no lo incorporamos al tema político, es bien difícil que los legisladores hombres, de alguna manera, puedan legislar, valga la redundancia, o hacer normativas que hoy día puedan avalar de alguna forma la salud mental, la salud psíquica, la salud física también. Otras cosas que también tenía anotar tienen que ver con el derecho a ser sometida, por ejemplo, a torturas y maltrato. Técnicamente está indicado en tratados internacionales. Y el Estado, claro, firma tratados internacionales, pero hoy día técnicamente no hay nadie que nos pueda regular de que eso se lleve a cabo. Por lo tanto, hay varias cosas hoy día, el derecho a tener hijos, o derecho a no tenerlo, o cómo tenerlo, o el derecho a poder plantear de una manera científica a cómo yo quiero optar por tener un hijo. Todas esas cosas hoy día están dentro de los comentarios, están dentro de cómo las mujeres más feministas o menos feministas quieran hacer valer esos derechos. Pero claro, hoy día la Constitución dice el derecho a la vida. Pero el derecho a la vida, ¿cómo? ¿Desde dónde está el derecho a la vida? ¿Desde la concepción? ¿Desde la semana 4? ¿Desde la semana 12? Entonces, hay varios vacíos, entre comillas, que no están tan explícitos mencionados, que hoy día deberíamos dejar una constitución donde los derechos humanos tengan un enfoque de género explícito y tengan un enfoque a las disidencias sexuales para poder decidir cómo yo quiero o no quiero tener familia, formar familia, cómo quiero tener hijos,
cuándo, en qué momento, cómo quiero ser parte del tema de la discriminación en cuanto a los hijos también. Hoy día N problemáticas referidas de que yo no le puedo poner, si yo tengo una pareja de mi mismo sexo, yo no puedo ponerle a mi hijo el apellido de mi pareja y el mío, sino que tengo que ponerle solamente mis apellidos. Por lo tanto, ahí hay una diversidad de temas que hoy día tenemos una constitución que no lo garantiza, que no lo avala y que son casi como del año 1, estamos viviendo en el siglo XXI, por lo tanto tenemos que tratar de adelantarnos y vivir y hacer una constitución para que después existan bajadas de leyes que puedan ojalá abordar todos los pensamientos de los distintos tipos de mujer, hombres o disidencias sexuales y todos nos sintamos de alguna manera representados en esa constitución. Muchas gracias, Fernanda. Ahora sí, Paulina, tienes Sí. la palabra. Bueno, yo primero partir apoyando lo que han comentado mis compañeras, yo estoy completamente de acuerdo y espero que sean quienes sean las mujeres que lleguen a la convención, que ahí agradecer al movimiento feminista y al trabajo que han hecho miles de mujeres durante muchos años, ha hecho que lleguemos a este punto donde un tremendo logro el tener la primera convención o la primera instancia de discusión constitucional totalmente paritaria. Y eso sin duda va a hacer que vamos a lograr avanzar en ciertos temas que han sido trascendentales siempre para nosotras, pero que en la historia de la movilización social siempre han quedado en un segundo plano. Los trabajos que uno lee siempre dentro del desarrollo de los partidos políticos, la movilización obrera, incluso la movilización de los pobladores, los temas propiamente feministas han quedado o nos han pedido siempre que los guardemos en un segundo plano porque siempre hay otras urgencias. Urgencias que son planteadas desde la visión masculina y patriarcal, que a veces a los hombres también hoy día están viviendo un proceso, ¿no? Dentro de su masculinidad para entender y darle esta vuelta de estas priorizaciones que han estado siempre en la movilización de las mujeres. En eso quisiera aportar algunos elementos de decir de que el tema de los derechos reproductivos y sexuales, yo creo que uno de los temas más ideológicos que nos ha tocado en la discusión política, ¿no? Hoy día se habla esto de que está como esto de las izquierdas y derechas, de los progresistas conservadores, pero hay una ideologización que atraviesa todas estas clasificaciones donde efectivamente no nos han permitido avanzar en estos derechos reproductivos y sexuales. Yo participé hace unos 10 años atrás en IPPF, levantó a través de APROFA acá en Chile, levantó una mesa de trabajo que tenía que ver con cómo avanzar en la política pública en el tema de la educación sexual y afectiva. Y lo que nos encontrábamos en ese momento es que ni siquiera era posible conversar sobre el tema. No sé si ustedes o la gente se acuerda de cuando hubo la discusión en las JOCAS, creo que se llamaba, no sé, pero eran como talleres. Sí, año 97. Imagínate, el 97, el tema, la discusión en ese momento era que no podíamos hablar de educación sexual y afectiva en los colegios. O sea, yo recuerdo todas las discusiones que habían en torno a que si tenía que hablar de o no de usar el condón, de que las campañas, se demonizaban las campañas que hablaban de el uso del condón abiertamente, y los resultados de eso fueron los embarazos adolescentes, altas tasas de infección con respecto a enfermedades venéreas, especialmente el SIDA, que es la más terrible, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío que tenemos, yo creo que hay una cierta claridad con respecto como a qué es lo que debería decir la Constitución, ¿no? Al derecho puntual. Pero yo creo que nos vamos a ver enfrentadas a un desafío ideológico, porque uno escucha en los planteamientos de otros candidatos de derecha y todo, que hay como, bueno, ojalá que sea así, como una especie de consenso en torno a derechos sociales, pero la real disputa para nosotras va a estar en cuanto logremos avanzar
en establecer explícitamente los derechos reproductivos y sexuales. Y a mí me gustaría también mencionar, porque alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué algo como esto debería quedar con un rango constitucional? Y en eso yo he estado leyendo algunos trabajos, bueno, de distintas corporaciones, especialmente la de la Corporación Humanas, donde decían como muy claramente esto de que asegurar los derechos reproductivos y sexuales tenía que ver con velar la protección de la libertad y la autonomía de las personas, para que puedan ejercer sin violencia e informadamente su vida afectiva, sexual, privada. Y a mí esta cosa de decir que podamos ejercerla sin violencia e informadamente, creo que es la clave que puede hacerse un sentido común, más allá como de los aspectos que podrían parecer más ideológicos. Y lo segundo es por decir, bueno, podemos decir ya, sí, es importante legislarlo, pero ¿por qué tiene que quedar con un rango constitucional? Y ahí es importante decir que es importante que este tipo de derechos tengan un rango constitucional, porque es lo que va a permitir, o de alguna manera va a impedir más bien que si quedan solamente en un rango como legal, una jerarquía menor que la constitucional, puede ser que otras normas que están en la Constitución puede impedir entonces que se cumplan estos derechos si quedan solamente en un nivel legislativo. ¿A qué voy yo? Por ejemplo, tenemos hoy día, o la discusión específicamente con respecto al aborto, ha tenido que ver con cómo interpretar, lo que decía Fernanda, cómo interpretamos el derecho a la vida. Entonces ahí entramos en la discusión de que cuando se concibe la vida, que se mal, no sé qué, y ahí uno entra en una cosa bastante ideológica, porque hay una posición que tiene que ver más con lo científico, pero incluso a nivel científico es difícil establecer, mira, en este punto, pero otros que lo ven desde un punto de vista totalmente a partir de su doctrina religiosa, y ellos creen otra cosa, por mucho que los científicos les demuestren que parten este punto desde sus doctrinas ideológicas, yo decir eso a mí no me vale. Entonces, esta interpretación de decir el derecho a la vida, que yo creo que es con lo que todos estamos de acuerdo, se transforma en esta cosa ideológica, y entonces si el derecho reproductivo y sexual queda por debajo de la norma constitucional, entonces volvemos a caer como en los procesos en los que estamos atrapados hoy día, ¿no? Y solo quiero terminar. Perdón, Paulina, Sí, perdón, en relación a lo que tú dijiste, es que me de eso, porque yo creo que tiene que ver con lo que hoy día, o lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Como estaba definido el derecho a la vida, la Constitución vela por el derecho de los ciudadanos o de las personas a la vida desde que están en el vientre materno. Por lo tanto, ahí tenemos La vida que una está por nacer, problemática. textual. Exacto, de había que está por exacto. nacer, pero ¿desde dónde? Por lo tanto, yo creo que por eso de alguna manera se fue todo este tema del aborto al Tribunal Constitucional, porque claro, teníamos esta Constitución que decía eso del derecho a la vida, pero del derecho a la vida ¿desde dónde? ¿Desde qué punto? ¿Desde la concepción? Entonces hay un tema entre lo científico, lo ideológico, y Por que yo creo que de supuesto. alguna manera, perdón por interrumpirte, pero tiene que ver Sí, sí, con lo que hemos estado conversando, que es sí, con lo que claro. tú dijiste, o Eso, sea, cómo llevarlo. a eso es lo que apuntaba al decir cuál es la necesidad que tenemos de que los derechos reproductivos y sexuales queden dentro del rango constitucional, es para que precisamente al interactuar con este otro tipo de normas como el derecho a la vida, puedan entonces tener una interpretación armónica. Y entonces efectivamente no sea esta como interpretación, insisto, desde lo ideológico, lo que nos impida entonces a las mujeres, a la diversidad sexual y a quien quiera ejercer libremente y autónomamente sus derechos reproductivos y sexuales, los pueda ejercer sin esta como condena, yo insisto, muy ideológica, porque tiene que ver con, en definitiva, lo que un grupo de la sociedad cree, y eso implica que se lo quieren imponer al resto de la sociedad. Y con esto termino. De decir que el tema además del aborto propiamente tal, es un tema que ya,
que una parte importante tiene que ver con la realidad, con que es algo que existe, no es que es como que, porque ahora va a haber aborto, entonces vamos a salir todos así a, no sé, a abortar, y además vienen estas interpretaciones como las de Zúñiga, que se atreve él a decir lo que se siente. Es una realidad y afecta a una parte de la población, y esa parte de la población, que somos las mujeres pobres, tenemos que resguardar sus derechos, nuestros derechos en la Constitución. Eso, gracias. Eso, muchas gracias, Paulina. Una Bueno, cosa, perdón, mencionarles también. una cosa súper cortita, perdón, al margen, que al final, aunque nosotros como Estado, o el Estado, pueda firmar tratados internacionales, no existe una sincronía entre lo que firma en los tratados internacionales y lo que hoy día está explícitamente escrito en la Constitución. Por lo tanto, ahí es donde hay un choque entre cómo yo como Estado, claro, yo apoyo la no discriminación, el tema de la tortura, etcétera, etcétera, y varias cosas en temas relacionados de mujer, pero donde hoy día no están explícitamente descritos en la Constitución. Por lo tanto, hay un choque entre el tratado internacional a los cuales el Estado hace prevalecer, pero que en la práctica no están garantizados en la Constitución, y no se pueden hacer valer porque no están explícitamente garantizados. Al final esa ideología de la que comentaba Paulina no solamente se aplica al tema de la vida, cómo percibimos la vida y cómo la percibe la derecha a ciertos grupos políticos, sino que la ideología de cómo concebimos las inequidades de género y cuál es el rol del Estado que debe cumplir activamente para reparar esas desigualdades, también es un tema ideológico, porque ahí se desprende no solamente el aborto, sino también cómo concebimos las labores de cuidado y las labores domésticas, que también hay una ideología que dice, no, hay una pirámide social donde arriba están ciertas profesiones, que son la ingeniería y son las otras profesiones muy contadas, las de élite, las que más llamamos profesiones de élite, y viene después todo el resto, donde están las ciencias sociales, y en el último escalafón están las personas que no hacen una actividad explícitamente remunerada, pero que sí aportan como una actividad económica, que son las tareas y los trabajos de cuidado y trabajos domésticos, que sí debieran ser una actividad económica porque lo son, ayudan a mover la economía de muchos frentes. Entonces, para mí esa ideología que se aplica también en la concepción de la vida, que es casi una discusión teológica, religiosa o de tradición judeocristiana, se aplica para todos los otros rangos de desigualdades que sufre nuestro género. ¿Cuál es el rol del Estado en reparar esas desigualdades? No, todos los dejamos en regulación del mercado, tenemos una constitución, una sociedad de libertades, no donde aseguremos los derechos sociales de la mitad del mundo que somos las mujeres. 200 años se va a demorar la humanidad en su conjunto para reparar la desigualdad de género. 200 años, calculado por Naciones Unidas. ¿Y cuál es el rol que nosotros como Estado tenemos? ¿Tenemos la equidad de género como un eje de desarrollo? ¿Sabemos que afecta a hombres y mujeres? ¿O para nosotros las feministas son solo las mujeres? Y es un problema de ellas. Eso también para mí es imponer una ideología. Imponer que esconder el feminismo, agruparlo, encasillarlo en un grupo casi ideológico, violento, cuando claramente el feminismo intenta abarcar a todos los miembros de la sociedad, porque afecta la sociedad patriarcal, la forma patriarcal de ver el poder, la forma patriarcal de ver las instituciones, con un poder vertical, completamente verticalizado, el presidencialismo, todas esas señales de poder también son una ideología que es patriarcal. Solo que debido a que ciertas personas o ciertos líderes durante años y siglos nos han hecho creer que el feminismo es una ideología muy nueva, que intenta casi aplazar al hombre, lo cual no es así. El feminismo lo que busca es la igualdad, pero una igualdad sustantiva, y ese término, que lo han incluido muchas constituciones, las más paritarias y las que han asegurado mejor los derechos de la mujer, es justamente eso. La igualdad ante la ley, tal como se concibe legalmente, y con esta armonía que también mencionó Paulina, y lo que mencionó Fernanda también, entre el derecho internacional, la Constitución y la ley que proviene después. Tenemos decretos supremos de ley de dictadura que son anticonstitucionales, pero igual se aplican, partiendo por el derecho a la violencia y por la represión que hay del movimiento social cuando se manifiesta. Entonces, esa poca armonía, esa descomunicación, es porque falta un enfoque de género integrado, donde se integren ambas escalas legales, que sea la internacional, que Chile cumpla con eso, pero que haya una voluntad y que haya una voluntad desde aquí en adelante en que la equidad de género permite el desarrollo de toda la comunidad y todos los chilenos en general. Y tiene que reparar la desigualdad, es decir, la igualdad sustantiva tiene que entenderse como una igualdad transformadora, no que se entiende per se, que todos somos iguales, no, porque hay muchas veces en que nuestro grupo, nuestro género ha sido desplazado y subyugado. Por ende, el Estado tiene que reparar esas desigualdades, así como de las diversidades funcionales,
así como de los grupos más desplazados, no solamente las mujeres, sino que nosotras aparte, al ser la mitad de la población chilena, aparte de las mujeres pobres, las mujeres discriminadas, las mujeres trans, etcétera, se unen diferentes círculos de discriminación, diferentes niveles de discriminación, pero tiene que haber una voluntad global, global en el sentido de todas las naciones, pero que logre aunar todas las leyes y todo ese lenguaje que sea armónico y que sí propenda a reparar esas desigualdades. Y eso también tiene que ser una ideología, pero en positivo, digamos, que se entienda como que el feminismo no es un movimiento, no es una ola, es una forma de comprender la vida y está dejando atrás los siglos anteriores y entramos al siglo XXI, donde sí las formas de poder horizontales, donde la democracia directa sí tiene que propenderse. Y por eso Chile tiene una oportunidad única y por eso como mujeres tenemos que intentar, cuando lleguemos a la convención, estar unidas en ese concepto, digamos, independiente de dónde vengamos, Hoy mi internet, hoy el de Verónica. al género. El tuyo, porque yo lo escuché clarito. Yo también la escuché clarito, por si acaso. La reina parece que está con... La reina Sí. parece que no sé. que no Reina, nos ¿no escucha. El de escucha? Verónica, el que está con problemas de intermitencia, ¿No? ¿verdad? No, No. el ¿O tuyo. soy yo? El tuyo. Tú. Sí. Sí la escucho, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí, sí, Estás súper bien. pegada, pero te escuchamos. No, y ahora Ahora sí. es el mío, Sí, el mío. el tuyo, se nos cayó la reina, parece. Hoy se nos cayó la reina. Se nos cayó ahí está, La ahí animadora, se nos está, cayó la animadora. Ahí está. ahí está, ahí está, Ah, ahí ya. está. ¿Cómo? Oye, mira, yo voy a seguir por mientras que no está la reina, voy a seguir en off, porque teníamos la posibilidad, ella es de Peñaflor, entonces a veces en los lugares cuando son rurales tenemos estas desconexiones, aunque son muy reales para Ahí sí Chile. volví, Ah, perfecto. Iba a seguir yo, reina, pero pero no veo a nadie, llegaste. espera un poco. Ahí sí. Oh, perdón, Ah, BTR, perdón, esto no es mi culpa, un boicot de BTR, Un volcán de BTR. un boicot de BTR. Hoy, compañeras, de verdad que valioso escucharlas y ver que están todas finalmente en esta concesión de la lucha por los derechos de las mujeres. Mencionar también que con el retorno de la democracia, que también juega un papel importante el PREDUM, que es una fundación que finalmente velaba por los derechos de las mujeres en un tono universal, abarcando desde, no las veo, Nosotras te vemos a ti. ahí sí, Nosotras Te te vemos. abarcando desde un plan universal todo lo que compete al bienestar integral de las mujeres. Entonces me gusta mucho escucharlas que están todas dentro de esta misma línea. Y es súper importante mencionar que dentro de los derechos reproductivos también se aborda el aborto. Recordemos que en 2014 Michelle Bachelet impulsa finalmente este proyecto de ley de aborto bajo 3 causales, el cual tuvo un impacto súper fuerte en el oficialismo porque potenciaban su ideología que la vida era vida y tenía que ser concedida, como lo decía Jaime Guzmán, que aunque el niño naciera normal, tenía que nacer. Entonces con Walter queremos compartir una imagen que tenemos referente a eso, sobre el dicho de Jaime Guzmán. Ahí está. La madre debe tener al hijo, aunque salga normal, no lo haya deseado, sea producto de una violación, aunque o de tenerlo derive su muerte. O sea, acá vemos un dicho que transgrede todos los derechos que tenemos como mujeres y que nos debe garantizar la Constitución. Y junto a él también vamos a revivir el video del señor Zúñiga, este debate que tuvo él en Mesa Central, en donde se toma la autoridad de hablar por nosotras, así que dale play nomás, Walter. Yo no lo escucho. No se escucha. Yo no lo escucho. Puedo Y compartir ahora el no es mi audio. internet, ahora no es mi internet. No le falta con Devuélvelo, audio. Walter. Sí. ¿no se escuchó? No. No se escuchó. Nada. Tira el audio. Bueno, pero me imagino que todos vieron la parte esa
que quedó en ridículo. Bueno, la reina se los puede explicar porque lo estuvimos conversando hoy día. Así que reina, te doy el pase. Sí, bueno, finalmente yo creo que una de las cosas que me ha alzado la voz, y en esto me voy a sumar a las palabras de Verónica, es súper importante que se entienda que el feminismo es una corriente que viene de hecho de la Revolución Francesa. El feminismo en Chile ha estado presente de cuando las mujeres obreras, las primeras mujeres obreras levantaron la voz que ellas también tenían derecho a trabajar. Entonces, es una corriente maravillosa que ha recorrido por los siglos y que, ¿qué pasa? Que en este momento de la historia toma más potencia porque todas nos dimos cuenta que teníamos que luchar juntas por nuestros derechos. Entonces, yo creo que ahí tienen que, finalmente, la sociedad entender que las feministas no somos enemigas sociales, que finalmente buscamos que encaminar este puente hacia la lucha contra la violencia, hacia la lucha de derechos, que finalmente abarca un todo y que luchamos también por la dignidad de niñas y niños, ¿cierto?, de sus crianzas, por la violencia hacia los adultos mayores y finalmente por erradicar esta discriminación que sufre la mujer desde lo laboral hasta la vida de dueña de casa. Porque todas, aunque tengamos un trabajo, todas cumplimos un rol de dueña de casa, todas llegamos a cumplir deberes dentro del hogar. Entonces, es súper importante que por una vez se entienda que si hay alguien que tiene que hablar de derechos reproductivos y si hay alguien que tiene que hablar sobre abortos, nos corresponde a nosotras las mujeres. Y hoy la paridad de género que está ejercida para la constituyente nos garantiza eso. Entonces, finalmente, Zúñiga habla por nosotras y dice que él se pone en el lugar de una mujer que sufrió un aborto, o sea, que abortó, y que él puede entender el sufrimiento de esa mujer. Y ahí también me tomo de nuevo de las palabras de Paulina cuando habla de esta diferencia de estatus social. Tuvimos más de 100 embarazos este año por mujeres que les falló el anticonceptivo, porque ni siquiera los derechos al anticonceptivo son igualitarios. Así es. Entonces le quería preguntar a ustedes, conocer cuál es su postura sobre el derecho al aborto legal, libre, gratuito y seguro. ¿Quién parte? Pueden pedir la palabra. Bueno, ¿puedo partir yo? Sí. Bueno, como lo decía antes, yo creo que parte de estos derechos reproductivos y sexuales de los que estamos hablando, de colocarlos en el nivel constitucional, entendemos las mujeres que también es una forma de generar el espacio para que el aborto sea legal y seguro. Y esto entenderlo sobre todo como una política, o sea, desde el punto de vista del Estado, de alguna manera esto de proteger la autonomía, para decir el Estado no se puede meter en esta decisión de mi cuerpo y de mi decisión de ser o no ser madre, pero por otro lado también de proveerme un servicio o un derecho a que si yo decido abortar pueda hacerlo en condiciones seguras en términos sanitarios. Y como lo que tú decías, también en términos de igualdad y no discriminación, porque si yo tenga o no tenga los recursos para proveerme de un servicio digno. Y eso evidentemente es parte también de esta discusión de que el sistema de salud en términos generales esté también fuera de las lógicas del mercado. Pero aquí también es como fuera del sistema ideológico, ¿no? Porque efectivamente nosotros sabemos, y una ministra se tuvo que ir por decirlo, sabemos que una parte de las mujeres de una parte de la sociedad efectivamente sí puede tener acceso a esto porque tiene los recursos para hacerlo. Y claro, hay situaciones hoy día que a mí me parecen espeluznantes, como el hecho de que mujeres que responsablemente tenían su planificación y tomaban su pastilla anticonceptiva, y sin embargo por una falla del sistema, una falla que no tiene que ver con ellas, hoy día están embarazadas y no hay alternativas. De hecho, yo vi un reportaje donde salía una de estas mujeres, donde ella, no sé, a las 3 semanas le pide al consultorio que le tiene que dar una respuesta,
y el consultorio utiliza toda su burocracia para no responder o para alargar, y hoy día esta chiquilla tiene, no sé, 6 meses, bueno, no sé cuánto, pero 5 o 6 meses, y entonces ya no hay alternativa para ella. Y entonces, junto con eso también pienso en el proceso cultural que esto implica, porque tú hablabas como del movimiento feminista, efectivamente que en Chile hay un proceso mundial, pero hay un proceso también nacional, ¿no? El de Chile, donde las mujeres igual partimos tímidamente planteando algunos temas, y yo, bueno, admiro mucho a las mujeres como de esta generación que levantó esta última etapa del movimiento, porque yo recuerdo que cuando yo era adolescente, si a alguien le decía algo en la calle, uno se quedaba callado y asustado. ¿Cuántas de nosotras nos hemos callado un montón de abusos, de situaciones, porque también nos formaron de una manera en que nos dijeron, nos enseñaron como de que el aborto era una condena, que era sufrimiento, de que era, no sé, como que la maternidad tenía que ver con tu concepto de feminidad, etcétera. Y entonces una de las cosas que yo más celebro y agradezco de esta última etapa del movimiento, que tiene que ver también con una liberación que hoy día estamos avanzando y tratando de ponerla a un nivel institucional, legislativo, pero que también tiene que ver con un proceso cultural, donde efectivamente hoy día le podemos decir a personajes como Zúñiga, no hables por mí, ya nunca más vamos a dejar que ustedes hablen por nosotras, porque nosotras tenemos todas las capacidades y nos merecemos las oportunidades para decir esto es lo que queremos y esto es lo que necesitamos del Estado y de la sociedad. Eso. Yo quería comentar Gracias, un Paulina. poco, quería comentar y hacer referencia a algo que yo creo que va antes del tema del aborto, que tiene que ver con la educación sexual, tiene que ver con la educación hoy día, más que en lo... Bueno, yo creo que esta cuestión es transversal, no solamente de los estratos socioeconómicos más altos, sino que no existe una educación sexual no solo para mujeres, sino que para hombres, en los estatus socioeconómicos medios, los estatus socioeconómicos más bajos. Hoy día, o sea, esta cuestión hace años atrás, de verdad que el tema de hablar de sexualidad era muy tabú. Yo creo que lo vivimos nosotras con nuestras mamás. Yo tengo 38 años y yo lo viví personalmente con mi mamá, que en paz descanse, pero lo viví. Uno sabía por otras cosas, que la amiga, que no sé qué, pero era muy difícil. Hay muy poca, yo no recuerdo haber tenido amigas así que hablaban tan a destajo del tema de la sexualidad. Yo hoy día de vieja pienso y dije, pucha, qué bueno hubiese sido. Y ver la sexualidad no tan solo como el tema de lo que hoy día ideológicamente tiene que ver con la familia, formar familia, que el amor, sino que ver la sexualidad también desde el punto de que es sano, del tema no tan bien reproductivo, sino que del tema del placer, del tema de otras cosas que conllevan al tema de la sexualidad, y no verlo como que, no verlo y educarlo de la forma de que por lo general siempre se ha hecho, y que las mamás de alguna manera lo inculcamos en nuestras hijas. Yo tengo una hija de 11 años, que tiene que ver con que, no a destajo, pero sí a carta abierta, a un tema de que la sexualidad es natural, que es bueno, que hace bien para el cuerpo en un periodo determinado, cuando tú soy adolescente y adulta. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la educación sexual para hombres, mujeres o la diversidad sexual que sea, desde la infancia es importante para que después en algún momento, yo estoy segura que, no sé, no tengo un dato hoy día duro de cuánto el porcentaje que puede ser, pero muchas de las jóvenes de 13, 14, 15 años, hoy día quedan embarazadas porque se lanzan a esto de descubrir su sexualidad con un compañero, con un amigo, en el pololeo, pero no hay una mamá detrás, ni un papá detrás, ni un colegio detrás, ni una educación sexual que les diga de alguna forma, de manera como es, y no como nos decían nosotros antiguamente, esta cigüeña, de cómo es realmente el tema de la sexualidad, que no es malo, que es una cosa, que es un proceso natural de la mujer, un proceso natural del hombre, pero como no hemos hecho ese trabajo de antes, y no hay una educación referente a esa materia, claramente hoy día nos encontramos con un alto porcentaje de cabras jóvenes
por lo general de los estratos socioeconómicos más bajos, aunque también pasa mucho en los estratos socioeconómicos altos, lo que pasa es que se oculta menos, tienen más posibilidad de poder acceder a un aborto, y las cabras que están en un estatus socioeconómico más bajo no tienen posibilidad de acceder a un aborto, o si lo hacen, corren a lo mejor mucho más peligro. No está la conversación con la mamá, a la otra la lleva la mamá, ya está, la lleva que en una amiga, la hace por al lado, no hay información, a dónde me dirijo a la municipalidad, me dirijo al CESFAM, ¿dónde me dirijo? Por lo tanto, no hay información, no hay una educación sexual que es previa al tema explícitamente del aborto, que claramente yo, si tengo una hija y el día de mañana tiene 15 años y queda embarazada, y en algún momento decir, mamá, ¿sabes qué? Yo en realidad no me siento preparada porque quiero terminar el colegio. O sea, mi opción va a ser apoyarla y decirle, ok, vamos, pero no todo el mundo, y hoy día no, la generación no tienen esa opción de la conversación y poder llegar a ese punto de poder decidir, porque claramente hoy día las tres causales tampoco es un tema que a todas las mujeres les acomode. Y tiene que ver también con el tema ideológico, teológico también, de que estamos en, un, en una democracia, entre comillas, que es bien católica, que tiene como esa base de principios de hace años atrás, y que al final el tema, volviendo al tema constitucional, al final están hechos como base desde el tema del catolicismo y de ahí para adelante. Ahí, Exacto. antes de que continúe Verónica, me dan un segundito, voy a volver a mencionar, Paulina mencionó las jocas. Yo fui de la generación en donde hubieron jocas, talleres que no perduraron por más de un mes en mi colegio, por la razón de que es lo mismo que pasa cuando finalmente se rechaza el proyecto de educación sexual integral. ¿Por qué o sea, el que el niño reciba, niño y niña, adolescente, reciban educación sexual desde ciertos sectores políticos muy conservadores, en donde yo finalmente tengo la visión, y yo soy creyente, yo creo en Dios, pero creo que finalmente se escudan tras Dios, o usan a Dios como como no escudo, usan a Dios como finalmente el resguardo que tienen para decir, no, es que si hay educación sexual integral, a los niños le van a enseñar a masturbarse. Yo estuve en 2 talleres de jocas y la profesora nos mostró una caja de pastillas anticonceptivas, nos explicó lo que provocaba en nuestro cuerpo al consumirla y a qué edad más o menos era apropiada empezar a usarla. Nos mostró un condón y en eso se basaba el taller. Nos preguntaban, por ejemplo, si conocíamos nuestro cuerpo, si reconocíamos nuestros genitales, si sabíamos que nuestro cuerpo, por qué el pene se diferencia de la vagina, hablándole en palabras como adulta como corresponde. Y ese era el taller. Yo nunca vi en la monitora una intención de decirme, no, tú te tienes que masturbar. Entonces siempre esta discusión ha estado con ese discurso atrás de darle como esta suciedad a la palabra integración sexual, que yo la veo como una integración valórica en niños y niñas y adolescentes. Trabajo con niños y para mí es súper importante que los niños identifiquen sus partes íntimas. ¿Por qué? Porque si hablamos finalmente de un proyecto de educación sexual integral, a mí eso como profesor, como profesional de la educación, perdón, me va a ayudar a identificar hasta si un niño está siendo abusado. Entonces, yo creo que eso finalmente hacia allá tiene que impulsar esta discusión y dejar como este discurso tan antaño de poner finalmente las normas valóricas morales individuales de cada persona sobre finalmente ir viendo sobre los derechos de niños y niñas y avanzando evolutivamente. Somos un país que está súper atrasado en ese desarrollo de entrega de valores sexuales a niños y niñas. Aparte, Reina, que tenéis Exacto. que pensar una cosa, perdón, pero súper cortito, tenéis que pensar una cosa, que hoy día las mamás, lamentablemente, no están con los niños, porque tienen que trabajar, porque llegan tarde, porque salen temprano, porque tienen que trasladarte 2-3 horas para poder llegar al lugar de trabajo. El tema de la inequidad, ya no vamos a entrar en ese tema, pero no están. Y si no están, nuestra única forma de poder abordar esta materia y otras tiene que ver con el espacio en que nuestros hijos Educativo. tienen y se educan. Ese es el espacio, si no es en la casa, es el espacio donde podemos abordar estos temas y poder acortar esa brecha y entregar información y pescar a nuestros cabros, porque muchas mamás no están ni muy temprano en la mañana ni muy tarde en la tarde. Por lo tanto, ¿en qué momento tú te vayas a poder vincular
si no está, y en qué momento voy a poder decirle a la niña, ¿sabéis qué? Esto, claramente, a lo mejor los fines de semana, no tengo idea, pero nosotros, yo particularmente con mi marido, y aquí le dejo el pase a la Vero, nosotros, la José tiene 11 años, y a los 10 años nosotros empezamos, porque ya sus compañeritos, que no son los mismos 10 años que tú cuando teníamos nosotras, claramente, que jugábamos todavía con muñecas, sus compañeritos andan con los temas de gestos y gesticulaciones sexuales que han visto probablemente en internet, probablemente en la tablet, que hoy día está todo al alcance mucho más accesible. Por lo tanto tuvimos que decirle, así con pera y manzana, cómo era el sistema reproductivo, cómo se hacía, cuál era la forma, y muy gráficamente y muy explícitamente. Y no pensando desde qué es lo malo, ni del tapujo, ni del tabú, no, sino que pensando de cómo es, que es natural, que es parte de la reproducción, y que el acto sexual no solamente tiene como fin poder reproducir, sino que tiene otro fin de por medio que tiene que ver con el cuerpo, con el placer, etc. Eso como para que dar un poco el pase a la vera. Entonces, hoy día el colegio, hoy día los establecimientos son nuestra opción para poder apoyarnos en materia de educación sexual. Correcto. No, Pero, exacto. Yo estoy súper de acuerdo con varios de los puntos y quería tocar algunos de los que ya mencionaron mis compañeras. Bueno, para la lista del pueblo a nivel nacional estamos a favor del aborto seguro y ojalá gratuito, porque simplemente un Estado que no permite un aborto asegurado, digamos, por un tema sanitario, lo único que permite es que mujeres pobres mueran. Eso es, porque nos está impidiendo el aborto. No está impidiendo que mujeres aborten, porque es una libertad propia que nos hemos aprovechado lamentablemente en la marginalidad, al margen de la ley. Entonces lo único que permite, o lo que impide el aborto no es el aborto, sino que permite que mujeres pobres mueran, así de claro. Por ende, la lista del pueblo sí promueve y sí pretende instalar el tema del aborto sí o sí, y en la Constitución asegurar los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, así como el derecho a la vida. Son complementarios, se pueden hacer complementarios. Y una cosa también importante, tiene que ver con un cambio cultural, por supuesto. Yo creo que la Constitución sí o sí está instalando un cambio de pensamiento, un cambio cultural. El modelo anterior, el modelo de la Constitución anterior, instaló un modelo, no solamente un modelo económico, sino una forma de ver la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Después el Código Civil dice, la familia está conformada por el matrimonio es entre un hombre y una mujer, etc. Entonces, no solamente un modelo económico, un modelo de ver a la familia que es muy reducido, que tenemos que ampliarlo, permitiendo la adopción homo y monoparental. Si yo soy una mujer autosuficiente y quiero adoptar 3 niños y me alcanza y los puedo criar y puedo mantenerlos porque sí puedo, debiera la ley permitírmelo, con todos los resguardos que se necesitan. Pero si yo soy una mujer autosuficiente que pueda hacerlo, existe. ¿Cuántas familias monoparentales tenemos con una mujer jefa de hogar? Y es posible, digamos que esa educación emocional es posible tenerla complementaria al sistema educativo formal. Y la educación, por supuesto, fue un eje principal que utilizó el modelo anterior para instalar su forma de ver la vida. La educación, no cero educación sexual, y ustedes lo han mencionado perfectamente, de que una educación sexual propende a un bienestar mejor, a conocer mejor, digamos, la parte del cuerpo, ver si soy abusada o no, algo tan básico como eso, que en muchos países se enseña porque acá es un tabú, porque justamente el modelo nos instaló esos temas como un tabú. Y tampoco una educación paritaria, estamos súper lejos también de una educación paritaria. También tiene que haber digamos, una educación que propenda a la paridad, que se entienda como la paridad de género como un desarrollo integral de toda la sociedad y que no solamente hay grupos que tienen que estar beneficiados, también como las expresiones de género. Tenemos súper heteronormadas las expresiones de género, qué sentimientos son buenos y malos, qué cosas pueden hacer los niños y qué cosas no. Yo estudié en un colegio de niñas municipal y en educación física, las veces que hacíamos, porque era muy poco, ese es otro tema para otro conversatorio, hacíamos cierto tipo de deportes, por ejemplo, los deportes más femeninos, y siendo un colegio municipal, Liceo 1, hacíamos gimnasia rítmica, por ejemplo, no jugábamos fútbol. Entonces, el tema del género es cultural, digamos que esto nos va a tomar años, lograr que en las escuelas se implante totalmente este sistema, pero estamos recién comenzando, y es importante también utilizar a la educación ahora como un medio para instalar los valores del nuevo modelo, porque la dictadura utilizó la educación para instalar sus antivalores, el individualismo, los temas tabú, la sexualidad tabú, que también se traspasó a la familia, en pocas familias se hablaba tan abiertamente de sexualidad, y ciertamente no se convirtió tampoco en un tema que propende al bienestar social, a prevenir abusos a temprana edad, etc.
Y también con el tema de la democracia que mencionó Fernanda, para nosotros como lista del pueblo, nosotros no tuvimos una democracia. Lo que logramos después con la llegada de la democracia, con el primer presidente Elwin, fue una partidocracia. Una democracia donde las protagonistas de la toma de decisiones eran los partidos políticos y en el Parlamento, pero las personas no teníamos injerencia directa en la toma de decisiones. Se propende una democracia directa, que también permitirá a mujeres organizadas, por ejemplo, proponer una ley. Si tenemos una iniciativa popular de ley, pueden haber firmas a nivel nacional de todo el movimiento feminista, sugerir una ley de aborto seguro y gratuito al Parlamento, y eso debiera ser discutido. También eso me parece que es interesante porque es una forma también en la que los partidos que han sido dominados por el género masculino durante todos estos años, donde recién tuvimos una presidenta mujer hace poco, pero con un sistema completamente patriarcal y un sistema dominado por el género en la Corte Suprema, en los tribunales, en ninguno de los tres poderes del Estado la participación femenina era minúscula, por lo tanto era una presidenta mujer, pero un Estado completamente antiparitario. Entonces, cuando propendamos a eso, la democracia directa tiene que permitirnos estas herramientas como mujeres organizadas para proponer leyes que sean en pos de esta paridad, que promuevan una educación sexual integral desde la primera infancia. Sabemos que la primera infancia es vital, instalar estos conceptos, que sea paritaria en género, que ataque los estereotipos, y por supuesto también ampliar el modelo de familia que queremos integrar y ampliarlo a lo que es la sociedad hoy en día. Si la letra dice una cosa, pero nuestras familias en Chile son muy diversas. Son homoparentales, Exacto. son monoparentales, muchas de ellas, y sabemos que la nueva constitución y las leyes que después se desprendan, incluyendo el Código Civil, tienen que permitir, por supuesto, la adopción homoparental y monoparental, y tienen que adaptarse finalmente a los valores que quiere instalar el nuevo sistema antipatriarcal y que propenda la equidad de género. Estoy totalmente de acuerdo con las tres. Y sobre todo, Vero abordó el último tema de este conversatorio, que es justamente el derecho a la adopción homoparental. Sabemos que tenemos el peor sistema que finalmente resguarda los derechos de niños y niñas y adolescentes, que es el CENAME, una entidad que finalmente no promueve lo principal, que es amor para niños y niñas, educación y cobijo. Yo lo comparo siempre, tuve la oportunidad de la enseñanza media de tener una compañera que estaba en una aldea de niños SOS y siempre nos invitaba. Y lo que nos llamaba mucho la atención, y siempre la bromeábamos con el resto de las compañeras en un colegio de mujeres, que nos gustaría vivir con ella porque la casa era una casa donde había una monitora que ellos le decían mamá, en donde habían entre 7 a 8 niños, y eran niños felices y rodeados de amor, con una monitora que se sentaba con ellos a almorzar, a tomar once. Era una mamá. Y siempre cuando se busca una solución a esto y decir no hay que mejorar las condiciones del CENAME, dicen que los recursos son limitados. Y siento que también esa es otra de las trabas, es siempre ponen que, o sea, siempre la excusa es que los recursos son limitados. Cuando hablamos de aborto legal, libre y seguro, también los recursos son limitados. Cuando hablamos de mejorar la cobertura para niños y niñas en zonas vulnerables, también la respuesta es que los recursos son limitados. Entonces, viene esta familia homoparental, ¿cierto? Con sus deseos de criar, de adoptar, de amar, y ¿cuál es el pero? Que no está constitucionalmente permitido. A mi parecer, una familia homoparental tiene todo el derecho a amar y criar. Amor es amor, yo lo veo así, prefiero 1000 veces que una familia homoparental tenga este derecho a sentir amor de un hijo y a dar amor, y conozco casos cercanos de niños y niñas criados por familias homoparentales que no tienen ninguna desviación en su orientación sexual como tanto lo manifiestan, y es la excusa para no finalmente reformar a favor de esto. Y creo que deben tener la oportunidad, creo que los niños que están en hogares se merecen ser amados, criados, enseñados con valores, ¿cierto? Por familias homoparentales o por la familia que finalmente decida entregarle amor. Entonces quiero saber cuál es la postura que ustedes tienen frente a este tema de la adopción homoparental para finalmente llevarlo a la Constitución como un derecho de las personas homosexuales y de la diversidad sexual. Yo creo que un Cedo la poco, palabra. sí, yo creo que un poco lo hemos conversado y ha salido el mismo tema en lo que hemos estado conversando todo este rato. El tema de la familia, la composición de la familia y cómo desde allí tiene que ser homoparental, de distinta, mismo género, una mujer sola, un hombre solo.
al final tiene que ver con el propósito, un poco lo que decía la Vera hace un rato, como yo como mujer, yo como hombre, como yo como, no sé, homosexual o cualquier tipo de tendencia sexual, soy capaz de poder dar amor, preocupación, educación y valores a un niño que hoy día está en un servicio nacional de menores, donde sufren violencia, donde el tema en sí de poder tramitar una adopción, yo creo que es el tema más largo y complejo en el mundo. La gente puede estar 3, 4, 5 años tratando de poder adoptar a un menor. Yo lo conozco de manera personal con uno de mis amigos, se demoraron 4 años en poder adoptar a un niño y fue súper difícil. Y un niño que en realidad se lo pasaron los 4 años porque ella tenía también, que no sé de dónde sacaron ahí los psicólogos o los encargados de poder hacer esta ficha de cuál es la mamá o el papá o la familia más idónea para este niño, que después de cierta edad tú no podías optar a guaguas, tenés que optar a niños más grandes. Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿Le han preguntado a la persona qué es lo que quiere y necesita? Muchas mujeres quieren ser mamás de bebés, pero no pueden. Muchas mamás quieren ser mamás de niños más grandes y tampoco pueden. Entonces, yo creo que la base aquí está mal hecha. De alguna forma hay que tratar de regularla y tener, por favor, profesionales idóneos en esas materias, porque mucha gente que está tratando de adoptar a un menor pasa por un proceso que muchas veces se pierden las carpetas, es un proceso largo, psicológico. Está bien, tenemos que resguardar el bien del niño, también tenemos que resguardar el bien de la familia. Hoy día, de alguna forma, tenemos que, yo creo que hoy día, a lo mejor aquí la Vero y la misma Paulina, yo creo que una de las formas más simples y más explícitas es poder dejarlo en la Constitución el concepto de familia y cómo el concepto de familia diversa, no la familia en la que hoy día es un hombre y una mujer, sino que cualquier tipo de familia, como decía Lavero, que pueda sustentar de manera económica, que tenga valores, que a lo mejor no venga con un prontuario criminal detrás, un montón de cosas. ¿Cómo determinamos cuál es ese tipo de familia y cómo le preguntamos a esa familia cuál es su capacidad para poder entregar educación, valores, amor, protección a un menor, ya sea de 0 años o ya sea de 10 años y de 11 años, que incluso muchas veces se adopta a un hermano y el otro hermano les cuesta 1 kilo poder adoptarlo y que es mejor que los 2 hermanos que están en el Sename puedan quedarse juntos. Entonces yo creo que hay hartos hoy día barreras y problemáticas en relación al tema de la adopción, por lo tanto tenemos que sacarnos esa, primero tratar de poner en la Constitución el concepto de qué familia, cuál es la familia compuesta por quiénes, y cómo hacemos familia en relación a esta entrega de amor y presión, que a lo mejor no muchas veces vamos a tenerlos desde el vientre, pero vamos a ser igual mamás si lo podemos acoger desde un lugar que hoy día es muy vulnerable, que ha tenido muchos problemas y así todo, inclusive se siguen poniendo trabas para que las familias, yo creo que hay muchas familias en Chile que quieren poder optar y no lo han hecho porque las facilidades son una barrera contra otra, por lo tanto, claro, la gente en el camino también se cabrea, se chorea, se desanima, y yo creo que hoy día en vez de poder hacerlo un poco más fácil, no dejando de hacerlo de manera profesional, con profesionales idóneos, algo bien estructurado y bien hecho, no implique que la gente en el camino se desanime, se deprima y aborte la posibilidad de poder adoptar a un niño o una familia o un par de hermanos. Gracias, Fernanda. ¿Alguien más quiere continuar? Paulina pide la palabra, después voy yo. Ya, ok. Bueno, lo primero es que hay un tema que tenemos que tener claridad que en la discusión constitucional, cuánto podamos avanzar en cada tema va a depender mucho de la configuración que finalmente quede la convención.
se estableció esto de los 2/3, y hay una serie de situaciones en las que nos encontramos hoy día que en definitiva su resultado va a tener que ver, o sea, va a ser cómo quede configurado. Y de eso va a depender cuánto en lo específico logremos avanzar. En ese contexto yo creo que es importante ir clarificando los principios tal vez más generales, desde los cuales podamos ir abordando las especificaciones. Ojalá poder avanzar en esas especificaciones, pero si no, al menos tener claridad con respecto a estos principios más generales para que al menos, para que esos sean nuestros mínimos. En ese sentido, pienso que con respecto a la adopción homoparental, hay dos principios que nos pueden ayudar en esto. Lo primero es el principio de no discriminación. Y este principio de no discriminación, que va a servir para un montón de cosas, va a resguardar probablemente que luego, si establecemos también, dejamos este principio de que la sociedad se basa en la familia, en conjunto, combinado con el principio de no discriminación, puede ser entonces que luego legislativamente entonces ya no se pueda establecer solo una forma de familia específica. Y el segundo principio creo que tiene que ver más con la idea de la protección y promoción de los niños y niñas, que yo creo que es algo fundamental, así como los derechos que tienen que ver con la perspectiva de género, también me parece fundamental que en la Constitución quede esta idea de la promoción y protección de los niños. Y ahí el principio tiene que ver con el derecho a vivir en familia y la protección de esta en su diversa constitución. Esta frasecita en su diversa conformación, la que entonces luego deberíamos entonces trabajar desde la movilización social y desde la institucionalidad democrática que vayamos a conformar, en lo que dice Fernanda en definitiva, ¿no? De que los procesos puedan acelerarse pensando en la protección de los niños y niñas. Pero también en que este principio de no discriminación nos lleve a que hoy día se toman una serie de decisiones no basadas en hechos científicos, en estudios, sino nuevamente en una sobreideologización. Porque yo no sé de dónde sacaron que efectivamente puede ir en contra del bienestar de un niño que la familia sea o no homoparental. Ese es un principio ideológico, no hay nada que sustente esta idea. Y de hecho otros países... Tiene que ver con, perdón, Paulina, tiene que ver con los sesgos también, porque sí, claro, al final encasillamos a las personas en ciertos prototipos o estereotipos que no tienen claro, pero ningún fundamento tampoco. a lo que voy No yo es tiene que base en otros científica. países, en otros países donde sí se ha permitido, no hay ninguna muestra que diga de que efectivamente hay una consecuencia dañina para los niños a partir de ser parte de familias homoparentales. Y que de hecho es una realidad, porque existen familias ya de ese tipo, aunque la ley los reconozca o no, finalmente es un reconocimiento. En segundo lugar, quería también apuntar a lo que tú hablabas sobre el tema de los recursos, como el tema de que siempre está como esta excusa o este argumento de la limitación de recursos de lo que es real. Es evidente que los recursos son limitados. El punto, yo creo que es dónde ponemos esos recursos, porque hoy día estamos en una constitución donde resguarda una cantidad importante de recursos, por ejemplo, para proveer al ejército y a las fuerzas militares, pero en detrimento, por ejemplo, a los recursos que podríamos colocar en educación o en salud o en el resguardo de estos niños y niñas que claramente los niños que están en el Sename son niños que han sido vulnerados en sus derechos, tanto aquellos que han sufrido una vulneración de derechos como aquellos adolescentes infractores de ley, para mí son niños que en algún punto también fueron vulnerados y entonces nuestros recursos no están puestos ahí. Y yo creo que ahí hay que hacer en definitiva es un cambio de enfoque. Y creo que es un cambio de enfoque que tiene un respaldo mayoritario en la sociedad. Y eso es lo que yo también creo que debemos resguardar en la Constitución. Con Verónica probablemente tenemos un diagnóstico no tan similar con respecto al pasado,
pero sí creo de que, por ejemplo, yo coincido totalmente contigo en que debemos trabajar y pelear para que se establezcan la mayor cantidad de mecanismos de democracia directa, como las iniciativas populares de ley, las revocaciones populares de ley, la revocación de mandatos, y entonces yo creo que si podemos avanzar en la mayor cantidad de mecanismos de democracia directa, también esos mecanismos nos van a permitir más adelante que sean efectivamente las mayorías las que queden reflejadas en nuestra institucionalidad y nuestra legislación, y especialmente en este consenso, este nuevo consenso que estamos generando a partir de la nueva Constitución. Muchas gracias, Paulina. Yo quería ahí también solo complementar a Paulina y va a plantear el mismo punto del tema de la inversión y el tema de los recursos. O sea, también dónde se ponen los recursos, dónde está el énfasis, también donde es también de carácter ideológico, digamos, dónde estás poniendo el énfasis. Y según Naciones Unidas, según organismos internacionales, según la misma Convención de Derechos del Niño, la forma más poderosa de combatir las desigualdades, la pobreza en un país, no es ex post, no es a través de los ingresos, no es a través de impuestos, etcétera, es invirtiendo en la primera infancia, invirtiendo lo más posible en la primera infancia. Porque desde ahí, en Chile es muy triste, porque donde nace una persona, donde termina su ciclo vital, se puede predecir su ciclo vital. Donde nace una persona en Chile, podemos predecir a qué colegio va a ir, con qué personas va a convivir, cómo es su familia, cuántos recursos cuenta su familia, cuántas personas duermen en la misma mesa, en qué colegio va a ir, con quién más se va a juntar, a qué universidad va a ir, va a estudiar con crédito o no. Después ese crédito va a afectar el resto de su trayectoria vital, a qué trabajo va a asistir, a dónde va a ir de vacaciones, todo. Entonces, digamos que es tan triste como eso. Entonces, parte en los primeros días, segundos de vida. Ahí es donde tenemos que establecer una completa igualdad. Entonces, esos 3.000 millones de dólares que invirtió el Estado de Chile en armamento y en defensa, ¿cuántos profesionales podríamos pagar con ese dinero? Profesionales que sean integrales y que vean el niño, porque también el Sename toca un tema importante, que es que muchas veces se quita al niño de su núcleo familiar como una medida cuando esta debiera ser la última medida. Eso hay mucho registro de eso, hay mucho informe. La misma Convención de Derechos del Niño dice textual, a ver si lo encuentro aquí solamente para aportar al dato y no parafrasear, pero dice, tanto el mandato internacional de la Convención sobre Derechos del Niño como las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños dice que la separación del niño o niña de su familia, ya sea temporal o definitiva, debe ser la última instancia. Y el Sename muchas veces la primera instancia, a veces porque el entorno familiar no permite que ese niño se desarrolle bien, es perfecto. No es que la familia sea negligente, sino que muchas veces son cosas externas incluso a la familia las que afectan, como el barrio donde vive, las condiciones sanitarias, el acceso a servicios, el acceso a parques, áreas verdes, etc. Entonces, si pudiéramos tener profesionales, psicólogos, que no solamente apoyen al niño y defiendan sus derechos si son vulnerados, sino que también trabajen con la familia de manera integral, técnicas, también, no sé, educación dentro de la familia, etcétera. Hay muchas medidas donde un conjunto de profesionales apoya a la familia completa para que la familia logre preservarse y para que no tenga que sacar al niño como primera instancia. Entonces, hay muchas cosas en la ley que pudiésemos revisar ahí, pero lo principal es que es un problema social, digamos que la infancia debe ser el interés de toda la sociedad. Si volvemos a las sociedades más primitivas, de hecho, los niños, los hijos de toda la tribu, eran hijos de toda la tribu, no solamente de la familia, no solamente de una pareja, sino que eran resguardados y cuidados por toda la comunidad. Y creo que ese mismo concepto tenemos que replicarlo a la nueva constitución, darle a la infancia, a los niños, niñas y adolescentes de carácter constitucional, que en este momento nuestra constitución no lo tiene, y es el único país de Sudamérica que no lo tiene. Eso es como un punto de partida. Eso es súper importante. Inversión en la primera infancia, en su desarrollo. Sabemos que los primeros 4 meses de vida es donde el desarrollo cerebral del niño intelectual debe ser mayormente potenciado, porque de ahí en adelante el cerebro recibe información. Entonces, ¿cuánto estamos invirtiendo en eso? Eso es súper importante. Y yo hice voluntariado hace un tiempo en la Corporación Opción, que era una corporación, digamos, que aportaba al Sename, y ahí muchas veces se notaba eso, que una familia es la que te da amor, la que te da bienestar. No necesitas tantos recursos económicos tampoco para entregar ese amor. Muchas de las familias de acogida que tenían a los niños mientras la mamá o los padres pasaban por un momento de reclusión o estaban en un proceso de rehabilitación de drogas o cualquiera ese problema que fuese,
mientras los niños se mantenían con estas familias de acogida que eran máximo 18 meses, se notaba perfecto, y los niños después la familia les daba un montón de pena devolver a ese niño, porque es como, mira, yo no tengo los mayores recursos, muchas veces eran familias de clase media, media baja, no eran las familias más adineradas de nuestro país, y decían, nosotros a ese niño le entregamos tanto amor, mira, tengo 5 hijos, y este era un 6º hijo casi, y ese niño fue feliz, fue al colegio, convivió con sus hermanos de acogida, con nosotros, compartió la Navidad, las fiestas patrias, y al final uno corrobora que se necesita amor, comprensión, apoyo en su proceso educativo, apoyo psicológico, etc. Y para eso el sistema de adopción es totalmente elitista, estamos completamente de acuerdo, y totalmente ideológico. Una familia homoparental es perfectamente de entregarle ese amor a ese niño, y una mujer sola también, como un hombre solo también. Entonces, parte de este tema cultural que estamos conversando finalmente, pero el foco tiene que estar en la infancia. La infancia, los niños, niñas y adolescentes tienen que tener un rango de protección constitucional, y tenemos que ver bien dónde ponemos los puntos sobre las i, dónde ponemos los recursos. ¿Lo estamos invirtiendo en defensa? ¿Lo estamos invirtiendo en maguanacos para reprimir al movimiento social? ¿Cuántos profesionales podemos pagar con eso para que apoyen la primera infancia y la familia completa, no solamente a ese niño? Solamente para cerrar. Y finalmente es ese cambio cultural, y que tenemos que poner a la infancia en el centro, que esa infancia esté protegida. Si es una sola mujer la que se hace cargo de ese niño o niña, que lo haga, porque tenemos que impedírselo, porque tenemos que impedirle a una pareja homosexual que adopte 3 niños si quiere, que lo adopte. Si lo más importante es que esos niños sean felices. Sí, es cierto, Quería acotar una cosa, estamos en el tiempo, pero... Reina, ya, súper cortita. Yo creo que al final volvemos, y lo hemos dicho varias veces, volvemos a lo mismo. Hoy día el tema de educación es fundamental, y no verlo como un gasto, sino como una inversión social, donde nos permite de alguna forma poder sacar eso que de verdad que me quedó muy marcado lo que dijo la Vero, que no por donde naces vas a pasar el resto de tu vida, sino que hay una opción y una oportunidad a través de la educación. Y ahí tenemos todos los temas, lo que dijo la Vero en relación a que el niño es comunidad, si pensamos en la educación como un bien común, como una inversión social, como un tema de que no tiene que ver con el acceso, sino que tiene que ver con una calidad, con una igualdad en la educación. Al final la educación está en todos lados, está en temas de sexualidad, está en todos lados, por lo tanto volvemos al mismo principio que hoy día, dentro de las cosas que nos mueven, tiene que ver con ponerle las fichas, como se dice, a la educación primaria de manera equitativa, y ahí vamos a poder salir y vamos a poder abordar muchos temas como los que hemos conversado, y lo mismo, las mujeres, las niñas, la protección de los menores. Yo creo que ahí es donde tenemos que hoy día, cuando estemos sentadas en esa mesa, una de las cosas que tenemos que pelear es el tema de la inversión en la educación, para poder darlo como un bien común, y así vamos a poder equiparar la cancha, vamos a poder acortar la brecha de desigualdad, y de alguna manera vamos a poder tener la posibilidad de que muchos niños, niñas, mujeres, adolescentes puedan entender de que no naciendo donde nacieron van a tener ahí, sino que hay muchas más posibilidades para poder... Hay más oportunidades. Más oportunidades, así es. Exacto, yo hoy que estoy fascinada con las tres, en serio me encanta que finalmente las tres tienen esta misma línea que es de desarrollo y crecimiento social, que se aborde la primera infancia finalmente como el futuro de nuestro país, porque son el futuro de nuestro país, y es súper importante lo que mencionaba la Vero. Acá no hay que saltar directamente a sacar un niño de su núcleo familiar para llevarlo al Sename, sino que hay que hacer hay que intervenir urgentemente con reeducación a la familia. Y eso es posible cuando se destinen de forma correcta los recursos. Compañeras, le quiero dar las gracias por haber estado en este espacio. Yo tomé apunte porque si alguna llega a redactar, y ojalá las tres, voy a mandarle mensajes, esto y esto, recuérdenlo. Así que les vamos a dar 1 minuto a cada una para que se despidan y para que nos digan por qué tienen que votar por ustedes, elegirla en su distrito, pero a Paulina le voy a pedir que nos recomiende un libro, ya que es licenciada en Historia, un libro para feministas y para mujeres también empoderadas. A Fernanda alguna picada para ir a comer después que pase la pandemia a su distrito, y a la Vero quizá alguna precursora del movimiento femenino social chilena. Así que le doy la palabra a Paulina para que comience despidiéndose.
Bueno, primero la recomendación. Yo estoy leyendo en este instante, de hecho, el libro Históricas, que es un libro que no Ay, sí. recuerdo en este instante, son varias autoras, pero es un grupo de historiadoras feministas que lo sacó LOM hace muy poco. Y se los recomiendo porque además de que hace este recorrido, es muy didáctico en términos como de temporalidades, como para entender cómo cada época y en un contexto además nacional, tuvo sus propias luchas. Y yo creo que esas luchas es que hoy día nos tienen peleando temas más avanzados, bueno, avanzados para Chile, porque para otros países estamos súper atrasadas, pero bueno, les recomiendo Históricas, se llama el libro de LOM. Y bueno, invitar a todas y todos los vecinos del Distrito 12, La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana. Lo primero es que participen en la votación, sea el día que sea, con todos los resguardos sanitarios. En la votación del plebiscito no tuvimos un mayor efecto en los contagios, pero entendemos que estamos en un momento crítico. Las candidaturas pequeñas, independientes como las nuestras, vamos a tener que pagar el costo de la irresponsabilidad del gobierno que no tomó las precauciones cuando correspondían, pero en definitiva es muy importante la participación de todas y todos, por el derecho a la vivienda, a la ciudad, al buen vivir, por la promoción y protección de los niños y niñas. Las invito a votar Paulina Muñoz, lista del apruebo IB23. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Paulina. Gracias a ti por aceptar la invitación. Compañeras, ¿alguna que quiera continuar? Ya, pero dale tú. ¿Yo? Ya. Bueno, los invito, tal como menciona Paulina, a sumarme a lo que ella mencionó, a participar del proceso, a informarse, a leer las propuestas. Es un proceso histórico único y la primera constitución paritaria que vamos a tener, así que qué orgullo, así que ojalá votar por convencionales mujeres y apoyarla en este proceso, porque juntas tenemos muchos puntos en común y digamos como ola feminista que digamos estamos llevando con todas estas ideas de equidad de género e integramos a toda la sociedad. Así que primero que todo, yo soy la única geógrafa que va compitiendo en la Convención Constitucional, no solamente en el Distrito 10, sino que en todo el territorio nacional. Me gustaría que miráramos a la geografía para planificar territorios sustentables, proponer una nueva organización territorial, porque si hubiésemos mirado más la geografía en el país de los terremotos, tricontinentalidad, territorio antártico, de los tsunamis, etcétera, quizás el agua ahora sería de todos los chilenos, quizás ahora tendríamos una planificación mejor y una mejor calidad de vida. Y finalmente los invito a votar por mí, por mis ideas y porque me interesa mucho que la Constitución no solamente sea de los convencionales, sino que sea de todas las personas, que no haya 155 convencionales, sino que hayan 18 millones de convencionales, incluyendo también a los adolescentes que fueron los que nos permitieron este proceso, que no pueden votar, que no han podido votar, pero gracias a esos torniquetes que se saltaron, nosotros estamos teniendo esta oportunidad. Así que me encantaría como convencional, mapuche, geógrafa, mujer, que está peleando por la igualdad, que está peleando por estos derechos, por tener una constitución que cambie nuestro modo de pensar la sociedad y dejar atrás el modelo de la dictadura, que sí o sí sea una participación directa, que haya una vinculación con los territorios, por supuesto, y que seamos 18 millones de convencionales constituyentes. Muchas La gracias, Vero. me faltó la Sí, eso nos recomendación. faltó, la referente. Yo la digo cortita y ahí termino. Dos mujeres para mí ídolas, actual y anterior. Del anterior yo creo que es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral creo que es el único personaje femenino que logra transversalizar a toda la ideología chilena, desde la derecha hasta la extrema izquierda. Gabriela Mistral es una ídola objetiva. Y es una persona que contra todo pronóstico, que nació en la extrema pobreza, fue capaz de convertirse en un referente, en diplomática, en premio Nobel, la primera premio Nobel. Entonces yo creo que ojalá todos pudiéramos tener la oportunidad o la entereza y el milagro estadístico que fue Gabriela Mistral, completamente la admiro y su foco también siempre fue la infancia. Y actual, yo creo que Alejandra Matus, los líderes que tenemos ahora, Alejandra Matus desde su computadora en Estados Unidos, con su Twitter, ha hecho temblar al gobierno. Eso solamente demuestra lo que somos capaces las mujeres de aquí en adelante. Solo una persona, una mujer con conocimiento, ocupando la información, ha hecho temblar a este gobierno en muchas cosas y también se ha echado bastantes políticos al bolsillo. Así que esas son mis dos lideresas actuales y anteriores que me gustaría destacar. Muchas gracias, Vero. Y para la lectura en los colegios,
menos Pablo Neruda y más Gabriela Mistral, porque me dio cuarto medio y jamás me hicieron leer un libro de Gabriela Mistral. Pablo Neruda me hacían aprenderme los poemas, así que imagínense el amor que le tengo a Pablo Neruda. Fernanda. A ver, quiero enfocarme un poco al propósito de lo que hoy día me tiene aquí dentro de la convención. No se los puede, creo que decir al principio, a mí me interesa mucho lo que conversamos hoy día. Es un tema que creo que es fundamental. Mujeres empoderadas, profesionales, con cada una experta y con pasión de lo que cada uno hace en sus materias. Pero más que, bueno, esto dentro particularmente me interesa mucho, el tema de la vivienda, me interesa mucho, soy arquitecto, el tema hoy día de poder hacer ciudades más sustentables, accesibles, inclusivas, tienen que ver un poco con el mejoramiento de los espacios, la participación dentro de los espacios, y cosas que hoy día están muy de manera general abordada la Constitución, como lo que tiene que ver con el libre desplazamiento y a lo mejor el poder ocupar el tema de los espacios públicos, pero sigue existiendo una inequidad en relación a los metros cuadrados de áreas verdes entre los que hoy día tienen una comuna con mayores recursos que las comunas hoy día que son más vulnerables. Por lo tanto, hay hartas cosas que hoy día me interesan y me motivan y me hacen estar en la convención, pero principalmente tiene que ver con el trabajo que yo durante mucho tiempo llevo realizando con las personas, los niños con discapacidad, el tema de las personas mayores y hoy día las cuidadoras. Son un grupo en la población que estamos hablando casi la mitad de los chilenos, que hoy día no están visibilizados en ninguna parte, que a pesar de que existen tratados, convenios, no sirven de nada, porque hay una constitución que no los avala, que no garantiza sus derechos sociales, ni fundamentales, ni sus derechos humanos, ni siquiera los derechos humanos han podido ser capaces de poder darles una base de no discriminación, de acceso a la salud, de acceso a pensiones dignas. Por lo tanto, este es un grupo hoy día que está muy vulnerado, se han vulnerado sus derechos, y es hoy día lo que me permitió y lo que me motivó a participar desde la ciudadanía en un proceso constitucional, donde yo quiero garantizar por lo menos algunas cosas fundamentales que tienen que ver con las pensiones para este grupo de la población, las pensiones para la población que tiene que ver con temas de discapacidad, el tema de las pensiones para los adultos mayores, una pensión mínima garantizada para las personas con algún niño con necesidades educativas especiales y que por lo general tienen alguna enfermedad asociada catastrófica o de manera permanente. Hoy día, y las mismas cuidadoras, en una familia de 4, una persona con discapacidad, un joven o un adulto mayor, tiene una cuidadora a cargo. Una cuidadora que de 4 ya 2 personas no reciben remuneración. Por tanto, las familias que tienen algún integrante con esta condición son más pobres. Y hoy día se han hecho más pobres. Por lo tanto, lo que yo quiero hoy día es poder garantizar ciertos derechos en temas de salud, para este grupo de la población en temas de pensiones y en temas de educación, que lo habíamos hablado, para los jóvenes, los niños con discapacidad, para poder llegar al mundo laboral, el tema de las pensiones para este grupo de la población y el tema de la salud en relación a las ayudas técnicas, los medicamentos y pensiones que puedan mejorar y garantizar una calidad de vida que hoy día en realidad no existe. Eso es un poco lo que me motivó y es un poco por lo que hoy día estoy luchando y que quiero que se garantice en la Convención Constitucional, que es este grupo que de verdad está muy invisibilizado, que si nosotros o al general a estas 10 más pueden insertarse e incluirse hoy día en la sociedad desde la educación, el mundo laboral y el tema de la participación. Eso como, así que los invito a todos los vecinos, vecinas del Distrito 9, que se sientan representados por mí. Voy como independiente en la lista del apruebo, en el número 27. Hoy día ojalá podamos haber la mayor cantidad de independientes, personas que primera vez vamos, yo digo de manera personal, primera vez que voy a un cargo público, me mueve el tema de todo el trabajo que se ha hecho y que he hecho de manera social, de manera profesional, y quiero que hoy día en la Constitución, ojalá el 50% más 1, porque vamos a ser 77.5, entonces van a tener que tener por lo menos 78 mujeres profesionales, cada una experta en sus áreas, con pasión y convicción de lo que lleva cada una en su temática, que al final no va a ser
un poco hacer la diferencia, ojalá lo más diverso posible, y también, ¿por qué no decirlo?, de los distintos colores políticos, porque eso también en la diversidad está en la riqueza de las cosas, y yo creo que de alguna manera vamos a tener que ponernos de acuerdo. Equiparar la cancha para un solo lado o para otro tampoco es bueno. Yo creo que tenemos que aprender a mediar, a conversar, y que haya de los distintos colores políticos también es bueno. Nos hace bien a nosotros, le hace bien a los otros que piensan distintos, pero no por eso no vamos a poder llevar una constitución que sea más equitativa y igualitaria. ¿Y la picada para ir? Renca Sanguchería. Y Ya, la picada, vamos. tengo dos, y la picada de la mamá de la Judith. Pastel de choclo, Ya. y del otro me comí un día una empanada mechada con queso buenísima. Ay, qué rico. Cuando pase la pandemia vamos a ir para allá. Chiquilla, de nuevo, darle las gracias por esta tremenda garra, de verdad. Ojalá tenerla a las tres redactando porque están en la misma línea y es muy importante lo que dice la Fernanda acá. No se trata de colores políticos, finalmente se trata de redactar una constitución que sea realmente garante de derechos para chilenas y chilenos. Así que le quiero agradecer una vez más. Gracias eternamente por este espacio maravilloso y les deseo el mejor de los éxitos en su candidatura. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo y un gusto beso. conocerla a Gracias las por el tres. Gusto espacio. conocerlas. Igual. Ánimo.